palabra, quiero hacer un pequeño recordatorio de lo que vimos la última vez, porque tengo que avanzar en el tema, pero el jueves, hermano, el Señor nos dio una pequeña revelación ahí bien interesante que no quiero que se me pase. ¿Te recuerdas? Estábamos en Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 al 14 decía: a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. No vamos a quedarnos dando vueltas ahí, porque quiero tocar la fe y la paciencia. ¿Te acuerdas que habíamos iniciado tocando ya la pereza? Porque habíamos dicho que esa parte de la palabra es interesante porque no dice por falta de amor, por falta de oración, por falta de discernimiento, por falta de alabanza, por falta de adoración, dice no siendo perezosos. O sea que la palabra clave ahí importante es la pereza. Dice el verso 13: pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Hay bendiciones que el Señor te quiere dar. Una de esas bendiciones es precisamente bendecir tu vida y multiplicarte. Buscábamos en el diccionario la otra vez y decíamos que bendecir era alabar, engrandecer, ensalzar, colmar de bienes a alguien, hacerlo prosperar. Todo eso quiere darte Dios, y aparte quiere multiplicarte. Multiplicarte era aumentar el número o la cantidad de cosas de la misma especie, especialmente hablando de lo que se multiplica por generación. El Señor quiere darte generación espiritual a ti también. Porque si somos hijos de Abraham, Abraham tiene promesa de generación. Y si somos hijos de Abraham, nosotros también tenemos promesa de generación. Por eso la palabra habla de multiplicarnos. Entonces, más o menos por ahí íbamos, pero solo quiero resaltar lo que significa la palabra pereza. Porque el Señor nos reveló un poquito. Hermano, mira que yo me mantengo como con sueño. Pues esa no es precisamente la pereza. Eso puede ser que estemos cansados, porque se vale descansar. El Señor descansó. Si tú trabajas bastante, si tú te esfuerzas, es necesario que descanses. Cuando hacemos ejercicio, nosotros ponemos muchos ejemplos de ese tema, porque como todos somos deportistas aquí, todos entendemos eso. Entonces, cuando uno hace deporte, es obligación el descanso. Los que han hecho pesas saben que el músculo crece en reposo, no crece en ejercicio. Entonces, el reposo es importante, el descanso es importante, pero no hay que confundirlo con la pereza. Entonces, los hermanos el jueves, orando, nos pudimos a pensar, fuimos al diccionario, pero ¿qué será pereza realmente? ¿Tú qué crees que es pereza? Dice que el diccionario de la Academia de la Lengua dice: negligencia, tedio o descuido en las cosas a que estamos obligados. Es un poco diferente a la pereza que yo entendía. Yo pensé que pereza era como que mantenerme así como con sueño, ¿verdad, hermano? Pero yo creo que si alguien ha hecho todo lo que tiene obligación de hacer, tiene derecho a descansar. Ahora, el tema aquí es: ¿qué significa pereza? ¿Por qué? Porque está íntimamente relacionado con tu bendición y con tu multiplicación. Entonces, si empezamos a parafrasear ese versículo de Hebreos, dice que para que el Señor te bendiga y para que el Señor te multiplique, como respuesta al juramento que Él hizo por sí mismo, estamos obligados a hacer lo que nos corresponde hacer. Así está parafraseado. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué te corresponde hacer? El Señor ya te mostró qué quieres que tú hagas, qué quieres que tú... Sí, que el Señor quiere que tú hagas. Descuido en las cosas a que estamos obligados. ¿A qué estás obligado tú? ¿Verdad que es un poquito diferente a la pereza que estamos acostumbrados? Tal vez mezclamos un poco la pereza con el cansancio. Y se vale descansar, pero si ponemos este concepto que está en el diccionario, dice que entonces la pereza es no hacer aquello a lo que estamos obligados a hacer. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuáles son tus obligaciones?
¿En qué, hermano? ¿En lo natural o en lo espiritual? En ambas. Hermano, aleluya, porque dice la palabra que la mujer se tiene que sujetar. Es obligación de la mujer sujetarse. ¿Uno dijo el mismo? Que contesten, pues, hermanos, usted tiene que contestar: así como el hombre se sujeta a Cristo. Ahí sí. Entonces, ¿un hombre no sujeto a Cristo merecerá sujeción? Ese es tema de otro capítulo, hermano, pero te lo dejo pensando. Entonces, por ejemplo, una obligación que cada quien tiene: yo tengo que sujetarme a Cristo, y si no me sujeto, estoy siendo perezoso. Jesús les dice: ustedes ni una hora pudieron orar, y yo pasando aquí la gran aflicción, ustedes se quedan dormidos. Entonces nuestra obligación es orar, es interceder. Dice la palabra: oren para que no caigan en tentación. Es nuestra obligación orar. Y así podemos nosotros ir descubriendo una cantidad de obligaciones que tenemos, hermano. Ahora, ¿cuál es el secreto? Seamos equilibrados. Hermano, mi obligación es trabajar, y yo trabajo tanto que no me queda tiempo, pero ni para decir amén. No, pues también hay cosas espirituales que uno tiene que hacer. Buscar el reino de Dios y su justicia. Es tu obligación buscar la justicia de Dios, buscar el reino. ¿Para qué? Para que el Señor te añada todas las bendiciones que Él quiere darte. Entonces, en el Espíritu nosotros podemos descubrir que hay cantidad de obligaciones que nos tocan hacer, o que el Señor nos ha puesto a hacer. Hoy no vamos a estudiar cuáles son las obligaciones, pero sí queremos desenmascarar esa palabra ahí que dice perezoso. Entonces, todo aquel que empiece a cumplir sus obligaciones, hay una promesa decretada, jurada por el mismo Dios: ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. ¿Cómo van tus promesas? ¿Cómo va tu bendición y cómo va tu multiplicación? Ahí va, hermano, despacio, pero va. O la mía va acelerada, hermano. Hermano, la mía no. ¿No será que hemos dejado de hacer algunas obligaciones que tenemos que hacer? Y no quiero entrar, estoy tentado a entrar a hablar de esas obligaciones, pero son muchas. Entonces, cada quien, el Espíritu que le hable en esta hora, ¿qué estamos obligados a hacer? Los jefes de casa, quiero decirles, son pastores de sus casas. Están obligados a pastorear a su familia. Amén. Amén. Y los de abajo, a sujetarse al líder, a orar, a interceder, a buscar al Señor. Entonces, descubriendo esa palabrita, dice: a fin de que hagamos lo que tenemos que hacer, imitando la fe y la paciencia. Entonces, estas son otras dos. Pero no habíamos terminado todavía con la pereza, nos faltaban un par de versos. Romanos 12:11 dice, en la Biblia Dios habla hoy, dice: esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente. Nos faltaban 2 versos del domingo pasado, y este no lo quiero dejar porque es una obligación lo que vamos a hablar ahorita. Romanos 12:11 dice entonces: esfuércense, no sean perezosos, y sirvan al Señor con corazón ferviente. ¿Quién entiende que el servicio entonces es una obligación? Quitemos la palabra perezoso y pongamos la definición que acabamos de ver. Esfuércense, hagan aquello, esfuércense, cumplan su obligación, sirvan al Señor con un corazón ferviente. ¿Eso dice ahí? Entonces el servicio es una obligación. El servicio va a abrirte la posibilidad de que el Señor te bendiga. ¿Y qué hago, hermano? Canto, toco. Podemos servir de cualquier manera. Incluso tú puedes descubrir servir en tu casa.
servir donde tú trabajas, en tu entorno de oficina. Ahí puedes tú servir, sin dejar que se columpie, pero servir. Pensando que todo lo que tú haces, lo haces como para el Señor. Segunda de Pedro 1:10, la Biblia al día. Segunda de Pedro 1:10 en la Biblia al día. Por lo tanto, hermanos, esforzaos más todavía para consolidar el llamamiento de Dios, que fue quien os eligió. Si hacéis estas cosas, no caerás jamás. ¿Quién no quiere caer jamás, hermano? Amén, hermano. Yo no quiero caer jamás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esforzaos más todavía. ¿Quién se está esforzando, hermano? Solo una se está esforzando. ¿Quién se está esforzando, hermano? Dos. ¿Quién se está esforzando, hermano? Amén. Mira, el estar aquí requiere un esfuerzo. El estar aquí requiere un esfuerzo. Yo no sé cómo vinieron todos, pero sé que hay esfuerzos. Entonces, pero mira qué dice la palabra. Más todavía. Hermano, pero usted no sabe, yo me estoy esforzando. Sí, pero Dios dice más todavía. ¿Para qué? Hermano, ¿para qué? Si con que yo llegue es suficiente. No, mira lo que dice aquí. Más todavía para consolidar el llamamiento de Dios que os ha elegido. Dios te ha llamado. ¿Tú sabes por qué estás aquí? Pues yo no sé, hermano. A mí me dijeron que me arreglara y me trajeron. ¿Quién vino así, sin saber a dónde iba? Nadie. Todos sabían a qué venían. Sí, yo tuve en mi corazón aquí un deseo de ir. A mí me costó un poco, pero aquí estoy, el Señor me trajo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha elegido y quiere consolidar tu llamado. ¿Por qué? Porque hay promesas de bendición y de multiplicación para ti. Si hacéis estas cosas, no caerás jamás. ¿Qué cosas? Esforzarse más y consolidar tu llamamiento. ¿Cuál llamamiento? A heredar juntamente con Abraham. Ese es tu llamamiento, a heredar juntamente con Abraham. Más adelante vamos a estudiar la otra promesa que fue la que nos dio Cristo, pero eso va a ser más adelante. Bueno, entonces ya le hemos dado bastante, domingo y medio más un jueves al tema de la pereza. Recuérdate que pereza no es sinónimo de cansancio. Pereza es hacer lo que estamos obligados a hacer. Perdón, no hacer lo que estamos obligados a hacer. Miremos qué otra característica hay ahí para alcanzar las promesas. ¿Cuál crees tú que es? Siendo imitadores de ¿quiénes? De los que tienen fe. Dice acá, a fin de que no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan. Segunda característica para heredar, hermano, tener fe. Ay, también íbamos, hermano, porque yo ya le estaba agarrando fuerzas para hacer lo que me corresponde. Sí, pero ahora toca tener fe. Y la fe es una obligación, porque dice la palabra, sin fe, ¿verdad? Bien sabemos todos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién tiene fe en las promesas que el Señor le va a dar? ¿Quién ha creído en ese juramento que hizo el Padre? Ciertamente te bendeciré y te multiplicaré. Entonces tenemos que alcanzar esas promesas, hermanos. Romanos 4:12. Romanos 4:12. Y aquí vamos a hablar de Abraham y vamos a hablar también de Noé y un poco lo que hizo la fe. Por eso escogí estas sobre fe hay un montón de citas, hermano, pero estas me llaman la atención porque hablan de promesas muy poderosas. Dos promesas grandes hay aquí. ¿Cómo te habrá ido a ti si nos hubiera escogido el Señor para hacer la obra que hizo Noé? Construyendo un arca en un lugar donde nunca llovía. No, hermano, qué clavo. Qué vergüenza eso. Mejor no. Pero Noé y Abraham, que le dieron la promesa de un hijo. Dice entonces Romanos 4:12,
Y el padre de la circuncisión, para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe. Seguir en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Porque la promesa a Abraham, oye lo que sigue, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, o sea nosotros, de que él sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Te das cuenta que la promesa que le dieron a Abraham también es para nosotros? Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, nosotros somos descendientes de Abraham. Somos parte de la promesa que el Señor Padre le dio a Abraham. ¿Y cuál es? De que él sería heredero del mundo. Vamos a heredar. Hay promesa de bendición, hay promesa de multiplicación. Pero ¿cuál fue el secreto? La fe. No fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. ¿Qué significa fe? ¿Quién sabe qué significa fe? ¿Hay alguien que está viviendo sin ver? Perdón, lo dije mal. ¿Hay alguien que está viviendo algo, aunque no lo esté viendo todavía? Amén. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que tú estás esperando con certeza? Yo te puedo decir, yo con certeza sé que dentro de 2 semanas y media más o menos voy a entrar a las 4 décadas. O sea, yo tengo esa certeza porque sé que ese día va a llegar y va a ser mi cumpleaños y voy a cumplir 40. Es una certeza, a menos que ya no amanezca mañana, ¿verdad? Pero, ¿y si el Señor me dijera, sí, pero ese día yo te voy a heredar las naciones? Ay, Dios. Ahí ya tiene que estar la fe. ¿Por qué no espero yo lo mismo? Porque tengo 39 años de ver que ese día siempre llega. Entonces ya no es tanta fe. No sé si me estás dando a entender. Pero tú piensas en una certeza. Tú sabes que a fin de mes todos aquellos que trabajan en relación de dependencia, pues te harán un cheque o te depositarán algo. ¿Por qué? Porque así ha sido. Pero tú ya lo esperas. Ahora, ¿qué es lo que el Señor te ha dicho que esperes con certeza? Yo voy a bendecir tu vida, yo voy a restaurar a tu familia, yo voy a darte la sanidad que anhelas, yo voy a darte ese negocio que tú necesitas, yo voy a incrementar tu salario, yo voy a conceder el proyecto, yo voy a rescatar a tus hijos. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué esperas? ¿Tienes la certeza de que eso va a llegar? ¿O hay duda? Si hay duda, no es fe. Porque fe es la certeza de lo que se espera. Y compliquémoslo más, la convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido que estás haciendo cosas para Dios aunque no se vean. Amén, pero a veces necesitamos ver, hermano, y si no vemos nos desanimamos. Por ejemplo, a mí le doy gracias a Dios por un día como este, donde los puedo ver a todos casi, me faltan unos que otros, pero la mayoría. Gloria a Dios, si Dios me permite, ya viste, ten fe. Pero hay días que tengo que predicar con menos, pero creyendo en que aunque no están, sí están. No sé si me están a entender. La convicción de lo que no se ve. Aunque ustedes estén en actividades, yo sé que ustedes están aquí. Y no solo ustedes, sino tal vez más que hoy no vemos, pero que sabemos que están. Pero eso cuesta. Cuesta porque el Señor te dice, ¿y si yo voy a restaurar tu familia? Allah, Señor, pero para ver eso sí se requiere un milagro. Ahí tenemos una hermana que tiene un testimonio como para que les cuente después de 30 y pico de años. Que ahí está gozosa con su matrimonio restaurado, amén. Amén, aleluya. La convicción de lo que no se ve.
¿Y quién está esperando alguna sanidad que todavía no, pero que ya el Señor se la prometió? Ahí hay sanidades, pero con certeza. Con certeza. Yo miro a los jóvenes como Pedro, Pamela, los intermedios como Samuel y Marco, y los más jóvenes como el baterista. Pero Pedro, por ejemplo, y Pamela, que el Señor les ha prometido un ministerio grande. Ellos están gozosos tocando aquí, delante de 25 personas, pero sin ver, sabiendo que un día van a estar tocando delante de saber cuántos. Pero no se mira, eso no se mira. Pero existe la certeza, la convicción de las cosas aunque no se vean. Es que necesitamos ver, hermano. Muchos necesitamos ver para creer, Tomases. Yo me acuerdo que una vez el pastor Cash dio un testimonio que gracias a Dios a mí nunca me pasó, porque si no, tal vez no hubiera creído yo el llamado. Pero él dice que una vez se paró a predicar a las sillas porque no llegó nadie. ¿Alguien ha oído ese testimonio? Sí, dice, él dijo, yo una vez me paré, hermano, no llegó nadie, no importa, yo le prediqué a las sillas, como que si hubieran miles. Mire, hermano. Y ahora le predica a miles. ¿Por qué? Porque tal vez tuvo fe. Cada quien tiene su llamado y cada quien tiene su ruta y cada quien tiene su trabajo que hacer, pero ¿cuánto necesitas tú ver para creer? Miremos Hebreos 11:7, porque aquí vamos a hablar de alguien que empezó a trabajar arduamente sin ver absolutamente nada. ¿Sabes qué fue el problema de Noé? Que el Señor le empezó a mostrar cuando él había cuando él ya había terminado de hacer su trabajo. Ahí cumplió la promesa. ¿No será que el Señor no nos cumple las promesas porque no hacemos nuestro trabajo? No, yo quiero primero un adelanto, Señor, un anticipo del 25% para yo poder empezar. A la mitad, otro 25% y el resto al final. El Señor no es así. El Señor le dijo a Noé, construye el arca. Pero ¿y los materiales, Padre? Pero ¿no puedes tú nublar un poco para yo creer que aquí va a llover? Así empezó Noé. Dice, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Ya viste que somos coherederos con Abraham también? Ahora, estos dos siervos del Señor, ¿vieron o creyeron? Creyeron. El Señor le dijo a Abraham, vete a la tierra que yo te daré, y sin ver la tierra, él llegó, y ya dice la palabra que ya la estaba habitando y no sabía que era la tierra de su promesa. Y Noé, a mí Noé me llama mucho la atención, porque Noé terminó su trabajo, y hasta haberlo terminado, el Señor le empezó a permitir ver la promesa. ¿Pero cuál era la promesa de Noé? ¿Que iba a llover? No, era la salvación de su casa. Entonces nosotros tenemos que trabajar por la salvación de nuestra casa, aunque no veamos nada. Y el Señor pacientemente va a esperar a que terminemos, o no. O puede ser que empiece a llover y si te agarran con el arca a la mitad, se va a hundir. La promesa de Noé era la salvación de su casa. Pero pidió el adelanto. Padre, mándame una señal de que va a llover. Padre, que una nube en forma de flecha se forme en el cielo para yo estar seguro. Noé no dice la palabra eso. Empezó a trabajar. Y eso era un trabajo arduo, hermano. ¿Cuánto tiempo se tardó? No me acuerdo si dice la palabra, cuánto tiempo se tardó. Pero
pues obviamente el arca no la construyó en una semana. Se debe haber llevado un buen tiempo, sin ver absolutamente nada. ¿Cuánto estás trabajando tú por algo que el Señor te dijo y no has visto absolutamente nada? ¿Estás trabajando por cosas sin ver absolutamente nada? No, hermano, yo sí estoy viendo algo. Estoy viendo que se está poniendo peor la cosa, ¿no? Pues a Noé se le ponía peor la cosa, pienso yo. Porque una cosa era empezar a dibujar el arca y otra cosa es ya cargar las maderas y subir amarradas a las grandes vigas. No sé, los ingenieros sabrán un poco de estructura, pero me imagino que eso llevaba grandes vigas. ¿Y cómo? Con montacarga, apura, él y su familia. Me imagino que con lazos. Es decir, de cuando el Señor le dictó el plano a cuando él estaba jalando, ahí parecía que se había complicado. Había más esfuerzo, más cansancio. Ay, Señor, dejaré a medias esto. ¿Será que es cierto, Padre? Tanto esfuerzo. ¿Valdrá la pena sacrificarme tanto? 120 años duró la construcción. Gracias, hermano, por los ánimos. Aleluya. ¿Y tú en un año quieres ver la obra terminada? ¿En un año quieres ver la casa restaurada? Si el Señor es misericordioso y nos dice, en la mitad de los días de Noé te lo voy a conceder a ti. ¿Cuánto tiempo se tardó de llegar el pueblo de Israel a Canaán? 40 años. Y nosotros en 6 meses queremos ver ya la cosa. El asunto es, estamos trabajando sin ver. Estamos trabajando. El Señor no da anticipo, hermano. El Señor no da adelanto. El Señor te dice, trabaja. ¿Cómo fue el verso que leímos hace poco? El verso que leímos antes decía, esfuércense más todavía. Mira, Noé, eso de dibujar el arca está bonito, yo te di toda la instrucción, pero ahora esfuérzate más todavía porque te va a tocar construirla. Pero un día se nubló. Un día el arca se elevó en las aguas. Y un día él con su familia aterrizaron en una tierra nueva. 120 años de construcción más 40 días y 40 noches de lluvia, más el tiempo en que el agua bajó para que el arca se posara en tierra seca. Imagínate, ¿no será que alguno de nosotros hubiera pensado ya en el arca? Ay Dios, si se da vuelta esto, Señor. Porque yo te aseguro que nosotros ya subidos en el arca todavía dudamos de que si realmente nos vamos a salvar o no. Y peor si nunca hay tierra seca. Y peor si se me acaba la comida. Y peor si se abre un hoyo aquí. Y peor si se pelean los animales. Y peor si... Así estaríamos nosotros. Nosotros, me incluyo. Porque no tenemos fe. ¿Tú estás seguro de lo que el Señor te habla? Porque por ahí debemos de empezar. Decíamos un poquito el día jueves. ¿Qué pidió Salomón? A ver, los doctos en palabra aquí. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría dije yo, pero me dijeron no. Muchas versiones dicen que pidió sabiduría, pero en la Biblia textual dice un corazón que tenga la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Dice, un corazón que pueda escuchar y que tenga la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Eso traducido es sabiduría. Pero, ponle atención, un corazón que sepa escuchar. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú estás seguro de lo que el Señor te ha dicho? ¿Has escuchado la voz de Dios en cada uno de tus movimientos? Más o menos, hermano, yo creo que Dios ya voy. Y te voy a poner 2 ejemplos. Voy a hacer la misma broma que hizo el apóstol, ¿verdad? ¿Quiénes creen que es conveniente escuchar la voz de su esposa? Que levanten la mano. Nadie, ¿ya vieron? ¿Quién cree que no es conveniente escuchar la voz de su esposa? Bueno, empataron. No dice, hermano. Mejor si escuchamos, hermano. El tema es
escuchar, porque el Señor habla por cualquier lado. No, Adán escuchó la voz de Eva, pero Eva estaba siendo usada por el enemigo. Pero Sara, le dijo el Señor a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Padre te lo reveló. Pero después le dijo, apártate de mí, Satanás. El tema es que tanto el Padre como el enemigo hablan. Y nosotros escuchamos. O sea que si nosotros hacemos todo lo que escuchamos, estamos en peligro. No hay que hacer todo lo que escuchamos, sino como Salomón, pedir un corazón que tenga la capacidad de discernir lo que escuchamos. Entonces te pregunto yo, ¿estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos? ¿O quién te ha dicho lo que estás haciendo? ¿Quién te ha dicho que hagas lo que estás haciendo? Ya se pone más cardíaca la cosa. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando una promesa, pero Dios no me dijo que yo construyera un arca, no voy a alcanzar esa promesa, porque Dios no me dijo que yo hiciera eso. ¿Me estoy dando a entender? Yo tengo fe, hermano, yo tengo fe, yo creo que yo voy a hacer esto, pero si el Señor no te lo ha dicho, eso no fue lo que Dios te prometió. ¿Qué te prometió Dios? Bueno, aquí prometió que me iba a multiplicar y bendecir, porque aquí está la palabra. Sí, hermano, yo fíjese que yo pensé que el Señor me quería hacer millonario, y esa era mi promesa. Eso me habían dicho que el Señor quería para mí, que yo iba a hacer la competencia de Bill Gates, me dijeron. No, el Señor te dijo que te iba a prosperar, así como prospera tu alma. Pero fíjese, hermano, que mire, fue un profeta que vino de no sé dónde, me dijo que yo iba a quebrar a Bill Gates. ¿A quién estás escuchando? Pues culpa de eso yo trabajo 25 horas al día, 9 días a la semana, ¿no? Pues estás trabajando mucho, no estás siendo perezoso, pero no estás haciendo lo que el Señor te puso a hacer. ¿A quién escuchaste? Porque no solo se trata de tener fe, se trata de tener fe en lo que Dios nos prometió, en lo que Dios nos puso a hacer. Por eso vimos la palabra pereza, hacer aquello para lo cual estamos obligados, o cumplir nuestra obligación. ¿Cuáles son tus obligaciones? Tal vez tus obligaciones no son las que tú estás haciendo ahora, o tal vez sí, porque el Señor te lo pudo haber dicho. El tema es que para alcanzar una promesa tenemos que tener fe, pero tenemos que saber que el trabajo que nos pusieron a hacer para alcanzar esa promesa, el Señor nos lo dijo. Por eso también el apóstol explicaba la otra vez, y nosotros pedimos ese conocimiento para todos nosotros, saber discernir los tiempos. Saber discernir cuál es tu tiempo. Ahora es el tiempo, hermano. Ya te lo dio Dios, ya me lo dio. Dale a construir el arca. En 120 años alcanzarás tu promesa. Imagínate aquel que ya empezó a trabajar, pero no es lo que Dios lo puso a hacer. Ahí viene el cansancio, ahí viene tirar la toalla, ahí viene nunca más vuelvo a servir, ahí viene yo he pasado por un montón de iglesias y ninguna me gusta, ahí viene yo con el Señor ya estoy aburrido, porque te has puesto a hacer lo que Dios no te ha puesto a hacer. Entonces ahí se pone más interesante la cosa, porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿por qué no he alcanzado mis promesas? Número 1, tal vez porque he sido perezoso. Pero número 2, tal vez porque estoy haciendo lo que el Señor no me puso a hacer. Es decir, otra vez la pereza. Estoy haciendo algo que no estoy obligado a hacer. Imagínate que el Señor te dijera, es que tú tienes ministerio. Yo creo que aquí todos tienen ministerio. No significa que todos sean pastores. Pero imagínate que así lo entendiéramos. Todos tenemos ministerio y este es el tiempo de todos.
Y yo sé que cada uno de ustedes va a empezar una iglesia en su casa. Entonces nadie estaría aquí. Y nadie estaría en tu casa porque todos están en sus iglesias, en sus casas. O sea, porque no es así. El Señor te da un ministerio. Yo sé que aquí hay gente que tiene ministerio. Pero primero, en su tiempo. Y segundo, tienes que saber cuál es tu ministerio. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Hay gente en la Biblia que tiene ministerios enormes, pero que solo una vez intervinieron. ¿Quién crees tú que desató al perito arquitecto de la iglesia? Ananías. Una oración hizo él. Bueno, en la Biblia, pues, una acción quedó registrada en la Biblia que él hizo. Orar por Pablo. Ungió a Pablo. Desató al perito arquitecto de la iglesia. Uno de los apóstoles más grandes del Cordero. Pero hubo alguien que oró por él, que lo cubrió y que lo desató. Ese fue su ministerio. Y así podemos ver que en la Biblia hay un montón de gentes que aparentemente fueron pequeños o fueron cortos sus trabajos, pero fueron cuidadosamente escogidos para hacer ese trabajo. Imagínense que llega Pablo a la casa de Ananías y dice, y Ananías no está trabajando en sus proyectos porque él le dijeron que iba a ser millonario. Y no lo encuentra. Allí tenía que estar justamente cuando Pablo llegara. Ese era su llamado, desatar a Pablo. Y así pudiéramos investigar otro montón. Entonces, ¿quién está trabajando sin ver? ¿Tienes tú la certeza de que el Señor te va a conceder? Hebreos 11:17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. La fe de Abraham era tan grande que, a pesar de que ya le habían cumplido la promesa, porque la promesa de Abraham fue Isaac y después descendencia, pero a pesar de que ya le habían cumplido la promesa, el Señor se la volvió a pedir. Y al volvérsela a pedir, tuvo que volver a activar su fe. ¿A quién le han concedido una promesa? Porque el Señor tiene promesas para nosotros, pero algunas ya se nos han concedido. ¿Tienes tú algún milagro, algún testimonio, algo que puedas contar que Dios hizo en tu vida? Es una promesa. Y aquí Abraham le habían dado a Isaac y se lo volvieron a pedir. Cuando el Señor te cumple promesas, te las puede volver a pedir. Pero ¿cuál es la fe de Abraham? Si él ya me dio una promesa, algo va a hacer, pero me puede volver a dar mi promesa. ¿Qué fue el sentimiento que tuvo aquí Abraham? Bueno, Señor, pero si tú me lo diste, sí, pero yo quiero que me lo des otra vez. Bueno, si tú lo quieres, yo te lo doy. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos hemos quedado dormidos en una promesa que hemos recibido? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado amarrados a una promesa que el Señor te ha concedido? Nos quedamos ahí más que conformes, ya. Nunca más el Señor nos va a volver a dar. A Abraham le dieron uno, que se llamaba Isaac. Pero él estuvo dispuesto a entregarlo. Y cuando estuvo dispuesto a entregarlo, después le concedieron multitud de hijos. Serán como las estrellas de los cielos y como las arenas del mar. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto. Por fe. Apocalipsis 13:10, Padre Santo. Vamos a ir rapidísimo. Apocalipsis 13:10. Pues lo voy a leer rápido. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. ¿Ya te diste cuenta de este ministerio? Qué cardíaco.
Hermano, yo pensé que todo era añadidura, ¿no? Y si el Señor ha decidido que tú vayas a la cautividad, y si el Señor ha decidido que has de morir a espada, ay, yo, hermano, yo, ¿por qué yo? Porque el Señor puede escogerte como ministro y pedirte que te quedes cuidando a la iglesia que se va a quedar en la gran tribulación, por ejemplo. Y si el Señor te dijera, mi hijo, siervo amado, necesito que me hagas un favor, ¿estarías dispuesto? Amén, Padre, aleluya, aquí estoy. ¿Te puedes quedar en la tribulación cuidando a mi iglesia? ¿Qué le vas a contestar? Ah, no, yo no, Dios, ¿por qué no? Le vas a decir que se haga como dice tu palabra, Señor. Y si tengo que morir a filo de espada, voy a morir a filo de espada, por el nombre de Cristo. Dice, esa es la fe de los santos. O sea que no solo hay que tener fe para esperar recibir un montón de cosas, hermano. Y ese es el problema. Nosotros creemos que la fe es que algún día yo voy a tener todas las cosas materiales que quiero tener. Que algún día voy a tener mi finca, que algún día voy a tener mi carro, que algún día voy a tener mi casa, que algún día... Esa es una fe negociadora. Esa no es la fe que el Señor espera. La fe de los santos, dice Apocalipsis, es aquella que te va a llevar al destino que Dios decidió para tu vida. A mí el Señor ya me habló y me dijo que yo tengo que hacer esto y esto y esto. Y si Él lo dice, yo lo creo. ¿Cómo está tu fe? ¿O cómo está mi fe? ¿No será que nuestra fe es negociadora? Sí, Señor, yo creo, pero ¿a cambio de qué? Sí, Señor, yo me espero, pero, y tengo fe, y tengo paciencia, y no va a ser perezoso, pero ¿a cambio de qué? ¿De tener qué? Nada. Y si el Señor te dijera, no, si no es de tener nada, solo es de servirme. Yo te escogí para que vayas a cautividad. Imagínate que el Señor te dijera, tú tienes un ministerio, y yo lo voy a desatar, y yo te voy a bendecir. Y cada vez que tú prediques, la gente se va a convertir. Y tú dices, aleluya, gloria a Dios. Me estoy imaginando el templo, el sonido, los músicos. Y el Señor te dice, sí, pero en una prisión. Necesito un pastor en la cárcel. Ah, no, yo no, Dios. Y escoge a otro. ¿Y si ahí es tu ministerio? ¿Y si tu ministerio es en un país donde apedrean a los cristianos? ¿Quién va? Ah, no, yo no voy, Señor, ahí. Yo pensé que tú decías que yo habían estadios para mí. No, pues yo quería que fueras a tocar alabanza ahí al África. Entonces, tenemos que tener cuidado de que nuestra fe no sea una fe negociadora, una fe que pretende alcanzar lo que yo quiero, sino que es una fe que pretende alcanzar lo que Dios dijo que yo era, o lo que Dios quería de mí. Hermano, y peor si Dios quiere que yo sea el mártir de mi matrimonio, pues ese es tu llamado. Tal vez muriendo tú se salva tu familia. El pastor dejó 99 y se fue por una oveja. Felipe dejó a sus miles de ovejas y se fue al desierto a predicarle a un etíope. Si el Señor te usa a ti para salvar a uno, siéntete dichoso. Colaboramos con Cristo en decir, de los que me diste, ni uno se me perdió. Y yo te ayudé, Jesús. Yo te ayudé. Tú me diste la unción y la gracia, pero yo te ayudé. Y ni uno se te perdió. Porque ustedes, ovejas, ¿de quién son? Del buen pastor, que es Él. Entonces, ¿cuál es tu llamado? Fíjese, hermano, que yo siento que tengo un llamado en la música, hermano. Gloria a Dios. Tal vez con tu guitarra en las camionetas puedes ir evangelizando. Ah, no, yo quería como Pedro allá adelante, ¿no? Como Pedro Roberto. Entonces, ¿cuál es la fe? Ahí no dijo usted que era bendecir y multiplicar, pues sí, eso. Pero dice, no siendo perezosos. Puede ser que después de las camionetas vengan los estadios.
Puede ser que después de la cárcel vengan las naciones. Puede ser que después de ir a predicar al África, Señor te permita tener una iglesia no sé dónde. Puede ser. Pero primero, hacer lo que estamos obligados a hacer. Pasemos a toda velocidad porque ya llegamos al tiempo. Y tercera característica, paciencia. Paciencia. 120 años nos recordó Samuel que tardó la construcción del arca. 120 años. Ay, Señor, no puede ser que en unos 2 meses tú me hagas aquí rápido el asunto. Mira, si tu ministerio es ir a predicar al África, con el peligro de que te apedreen, tú le pedirías al Padre que esa promesa se cumpla rapidísimo. Tómate el tiempo, Padre. 150 años voy a ser yo paciente, con tal de que nunca te manden. Pero ¿por qué nosotros queremos acelerar las promesas? Porque todo lo relacionamos con cosas materiales. Y si tu promesa no es esa, yo te prosperaré, dice, bendecir es hacer prosperar. Pero para hacerte prosperar tiene que sanar tu alma. Sana tu alma. Padre, apúrate mi promesa. Con mucho gusto. Te voy a meter a un intensivo de sanidad del alma. Ay, me va a doler bastante. ¿Por qué? Porque para eso es, si estás pidiendo prosperidad. No te va a prosperar el Señor con un alma que no esté próspera. Señor, ¿y no será que por eso me está doliendo tanto? Pues tal vez te está prosperando el alma a toda velocidad, porque el Señor te quiere bendecir también con otro tipo de bendiciones. El Señor quiere que inicies ya tu ministerio, pero como en el alma no estás prosperado, intensivo de prosperidad del alma, ya ahí te está costando. Pero tú vas a hacer una pregunta: ¿a quién le está costando? No levante su mano. Allá atrás que no levanten. Ayúdela. ¿A quién le está costando? A mi hermano. ¿Pero te está costando bastante? Sí. Pero ¿de verdad cuánto? Un montón. ¿Ya sudaste sangre? Entonces te falta, hermano. Jesús sí sudó sangre. A Jesús le estaba costando tanto ir a la cruz por ti y por mí, que él, la angustia que tuvo, sí que sudó como sangre. Entonces, si aún no has sudado sangre, todavía aguantas, hermano. Todavía aguantamos. Rápidamente, la paciencia. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Hebreos 10:36, leo rápido. Porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fácil. Fácil. ¿Qué dice aquí? Yo voy a obtener, leámoslo al revés. Yo voy a obtener mi promesa. ¿Cuándo? Cuando haga la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué necesito para hacer la voluntad de Dios? Tener paciencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios en tu vida? Aguantar, soportar, ten paciencia. ¿Sí? En mi versión dice perseverancia. Perseverancia también. Sí, en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Paciencia y perseverancia van a ser como similares. Entonces, dice: porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Pero mira, ¿qué se requiere para obtener la promesa? Hacer la voluntad de Dios. Ay, Señor, que tu voluntad no estaba en mis planes, Señor. Tu voluntad no estaba en mis planes. Yo pensé que era otra cosa este asunto. Pues entonces no hay promesa, porque la promesa la alcanza aquel que hace la voluntad de Dios. Amén, hermano. Yo voy a hacer la voluntad. ¿Y qué quieres tú que yo haga? Señor Jesús, muere a ti mismo y nace de nuevo. Conviértete. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de actuar. Eso quiero yo de ti, dice Jesús. Muere a ti mismo y di como dijo Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Tan así, Señor? Pues eso es mi voluntad. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que muramos a nosotros mismos para que sea Él el que viva en nosotros. ¿Tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios?
vas a alcanzar las promesas. Que el Señor te preguntara: mira, hermano, amado mío, yo vi que tú ya alcanzaste tu promesa, yo vi que tú ya has alcanzado la meta, has trabajado para mí, yo tengo morada que ya preparé para ti, te lo anuncié antes, tu casa está lista aquí en los cielos, ¿te vienes conmigo o te quedas con tus hermanos? Y Pablo dice: ¿qué hago, Señor? Me voy a quedar con ellos, todavía me necesitan un tiempo más. Y nosotros orando para que el Señor venga y nos saque los problemas, hermano. Porque ¿quién ha orado: Padre, ven ya y que se acabe ya todo esto? Muchos hemos orado así: ay, si el Señor viniera ya me terminan los clavos. Y Pablo tiene la oportunidad de decir: no, me voy a quedar con mis hermanos, todavía me necesitan. Muerto a él mismo, muerto a su vida eterna, con tal de ayudar a Cristo en la salvación de sus ovejas. ¿Haríamos eso nosotros? ¿O somos de los que oramos para que el Señor venga y se acabe el asunto ya? Ya se lo voy a leer, Lucas 8:15. Pero la parte que cayó en buen terreno son aquellos que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. ¿Cuánta palabra has escuchado? Tengo años de escuchar buena palabra. ¿Ya has obtenido la buena cosecha? Pues tal vez sí, pero si no, persevera. Romanos 8:25, versión Torres Amat: si esperamos pues lo que no vemos todavía, claro está que lo aguardamos por medio de la paciencia. Mira, si esperamos pues lo que no vemos, ¿qué estás esperando tú que aún no ves? Claro está que lo aguardamos por medio de la paciencia. 3 cosas se requieren para alcanzar la bendición y la multiplicación. No ser perezoso, que significa hacer lo que estás obligado a hacer. Número 2, tener fe. Empezar a vivir creyendo, empezar a vivir como que si ya vieras lo que el Señor te ofreció, aunque no lo hayas visto. Y número 3, tener paciencia. 120 años tardó Noé en hacer su obra. 120 años se tardó Noé en terminar el arca, para empezar a ver algo. 40 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto para llegar a Canaán. ¿Y sabes qué es lo peor? Que muchos no entraron a Canaán.